Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas, profesor. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo Buenas vas? noches, profe. Bien, muchas gracias. Qué bueno, Diana, me alegra. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, Bien. qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha actualidad y la verdad es un tema que está generando pánico desde el punto de vista financiero. Y bueno, básicamente con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Y es el tema de la inflación y la hiperinflación. ¿Ok? Eh, este tema lo vamos a desglosar en el siguiente contenido. Vamos a ver primero qué es la inflación y la hiperinflación. En segunda instancia, casos de hiperinflación mundiales que han habido y que aún se mantienen. Vamos a hablar acerca de cómo se crea el dinero y el cuarto punto, la política fiscal y monetaria. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando si esto de inflación e hiperinflación es más un tema de macroeconomía o de pronto algo que no tendría que ver tanto directamente con los mercados financieros? Pero sucede que esto está afectando mucho y está generando pánico a nivel de los mercados financieros precisamente porque no se sabe el impacto y bueno, lo que es peor, no se sabe cuándo va a estallar ese tema de hiperinflación. ¿Y por qué estamos hablando de inflación y de hiperinflación en estos momentos? Porque básicamente Estados Unidos, eh, con su política para combatir la pandemia, cuando estaba su amigo Trump, eh, lo primero que él hizo fue, dijo, no, pues digamos que el problema se está desbordando, el problema se está saliendo de control, hay que apagar la economía, hay que encerrar a todo el mundo. Entonces, lo que nos toca hacer es ayudarle a la gente con algo, ¿sí? O sea, no podemos hacernos los locos porque la gente entonces va a empezar a sentir hambre y el sentir hambre los va a sacar a las calles y ese sacarlos a las calles, si no hay un trabajo, pues ¿a qué los lleva? A delinquir. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron? Fue básicamente crear la política en donde eh, le iban a dar una cuota mensual a las familias, bueno, a las personas que habían perdido su empleo, una cuota de más o menos unos $1.500 mensuales para que pudiera seguirse sosteniendo esa persona. Y también una gran cantidad de ayudas a las pequeñas y microempresas de Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a desglosar el tema y vamos a ver el impacto que eso tiene dentro de los mercados financieros, ¿ok? Entonces, el primer tema que vamos a ver es qué es la inflación y la hiperinflación. En ese orden de ideas, entonces, bueno, digamos que la pregunta más de qué es la inflación y qué es la hiperinflación, la pregunta más importante debería ser, ¿por qué no hemos visto una hiperinflación hoy a pesar que Estados Unidos imprimió más dinero que nunca? Y es que se dice que Estados Unidos ha impreso más o menos 3.700 billones de dólares y los ha inyectado en la economía. Es ese dinero que le consignan a aquellas personas que perdieron su empleo y a aquellos empresarios que vieron en peligro sus negocios. Obviamente, pues digamos que el objetivo de esto era pues darles una ayuda, ayuda que pues digamos que iba a evitar que de pronto se siguiera disparando el desempleo. O sea, esa ayuda que iba dirigida a las empresas iba orientada, digamos que el objetivo era precisamente que el desempleo no creciera. Y aquellas personas que ya habían perdido su empleo, pues digamos que no tuvieran necesidad de salir a delinquir, sino que en lugar de eso, pues estuvieran tranquilos en casa, que les iba a llegar $1.500 cada mes para que pudieran suplir sus necesidades. Entonces, digamos que antes de dar respuesta a la pregunta de por qué no hemos visto una hiperinflación a pesar de que Estados Unidos imprimió más dinero que nunca, debemos explicar básicamente lo que es la inflación. Entonces, ¿qué es inflación? Es el alza generalizada en los precios de los productos y servicios y es considerada por los economistas como un mal benigno.
progresivo e incluso necesario que debe estar siempre bajo control por el gobierno. Ahora, cuando esta fuerza, la inflación, lenta pero constante, explota y se desborda, recibe el nombre de hiperinflación. ¿Y qué es la hiperinflación? Es un fenómeno que acaba con los ahorros, el poder adquisitivo y vuelve al dinero inútil. Eso es básicamente la definición de inflación y de hiperinflación. Muchos países han sufrido esta situación de inflación y de hiperinflación y por lo general se atañe al mal liderazgo de sus gobiernos, ¿ok? Pero digamos que un caldo de cultivo perfecto para una hiperinflación, que es el peor escenario. Es decir, con una inflación uno vive, pero con una hiperinflación esto hay que controlarlo lo más rápido posible. Entonces, digamos que un caldo de cultivo perfecto para esta hiperinflación resulta ser una recesión económica y una excesiva oferta monetaria. Y Estados Unidos y muchos países más están atravesando esa condición y se debe, en muchos casos, para tratar de reactivar la economía que se ha visto muy golpeada por la pandemia. En 2020, el gobierno de los Estados Unidos, eh, el Congreso de los Estados Unidos y la Reserva Federal, que es como el Banco de la República, pero de Estados Unidos, autorizaron esta tripleta, autorizó la mayor impresión de dinero en su historia. Entonces, Estados Unidos, siendo la primera economía del mundo, está al borde de un proceso hiperinflacionario. Esa es como la pregunta que deberíamos hacernos. Y digamos que esta es una situación que nos debería preocupar a todos, aún sin estar viviendo dentro de Estados Unidos ni ganar en dólares, ya que es un hecho que nuestras economías nacionales basan muchas de las decisiones que toman en la primera economía del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, básicamente, lo que hicieron, bueno, lo que hizo primero Trump y que luego imitó Biden fue decirle al banco, a la Reserva Federal, decirle, miren, eh, vamos a hacer una cosa, yo necesito plata para inyectársela al pueblo que se está quedando sin empleo. Entonces, básicamente, yo Trump, voy a imprimir unos bonos, voy a generar unos bonos de tesorería eh, del Estado y usted, mi amigo Reserva Federal, me los va a comprar, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues digamos que usted tiene la garantía que yo le voy a responder, pero yo tengo la garantía que cuando usted me pague las utilidades de su gestión, yo le voy a empezar a pagar ese préstamo que me ha hecho. Entonces, ¿qué hicieron? No fue que hubieran prendido la máquina de imprimir billetes, sino que lo que hicieron fue comenzaron a crear dinero electrónicamente, es decir, a cada cuenta de cada persona desempleada le empezó a aparecer en su cuenta por obra y gracia $1,500 mensuales. ¿Ok? Entonces, no hubo necesidad de imprimirlo, no hubo necesidad de ponerse a hacer ese tipo de desgaste, sino que lo crearon electrónicamente. ¿Ok? Eso básicamente como para dejar ahí ese panorama. Entonces, se hizo, Trump imprimió, bueno, Trump inyectó 2.900 billones de dólares a la economía de Estados Unidos, perdón, 2,9 billones de dólares a la economía de Estados Unidos vía la Reserva Federal. Y Biden pues ha empezado también, ya va como en 900, en 1.000 billones, en 1 billón de dólares que le ha impreso también a la economía para poder solventar esa situación. Eh, entonces, digamos que ese es el primer punto. ¿Qué era lo de la inflación y la hiperinflación? El segundo aspecto es casos de hiperinflación mundiales. O sea, ¿será que es que este caso es nuevo? Hasta ahora la economía mundial está viviendo ese tipo de situaciones o es algo que ya se ha vivido de tiempo atrás y solamente es que nosotros no nos habíamos enterado. Entonces, sucede que Alemania en la época de 1921 a 1923, en esa época, la tasa de inflación fue mayor al 30.000%. Y esto básicamente llevó a que los precios de los bienes y servicios se duplicaran cada 2 a 3 días. Entonces, usted va y compra, qué sé yo, un pan de 1.000, eh, en 2 días va a comprar el mismo pan de 1.000 y ya no le vale 1.000, sino que le vale 2.000 o 3.000 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que esa era la tendencia.
cada 2 o 3 días los precios se duplicaban. El precio del marco alemán eh, se vino abajo, ¿sí? Digamos que tocó piso y hubo que implementar una serie de ajustes impositivos para tratar de recuperar un poco la economía. Fue tanto el daño que, por ejemplo, un pan que costaba 160 marcos alemanes, a finales de 1921 llegó a costar 210.000 millones de marcos en 1923. Un pan que costaba 160 marcos alemanes a finales de 1921, en 1923 llegó a costar 210.000 millones de marcos. Imagínense la depreciación de la moneda tan impresionante que sufrió Alemania. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una de las potencias a nivel mundial. Pero bueno, no fue el único país que lo vivió. Entre 1945 y 1946, Hungría, digamos que reportó el peor caso de hiperinflación a nivel mundial, ya que la tasa de inflación mensual fue de 4,19 cuatrillones por ciento. O sea, esto no sé cómo escribirlo. ¿Sí? Imagínense o sea, es una cifra exorbitante. Eso yo nunca lo había escuchado. Hasta que me puse a hacer indagación sobre el tema y encuentro que la tasa de inflación fue de 4,19 cuatrillones por ciento. Es decir, los bienes duplicaban su valor. En Alemania los bienes duplicaban su valor cada 2 a 3 días. En Hungría los bienes duplicaban su valor cada 8 horas. ¿Mm? Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, digamos que quedó devastada, su economía eh, quedó completamente destruida, ¿sí? Y sus pocos activos quedaron confiscados por ambos bandos de la guerra, sin reservas, sin un aparato productivo. eh, Aparte, o sea, no tenía aparato productivo y lo poquito que tenía estaba destruido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno tuvo que dedicarse a imprimir billetes, eh, y básicamente con esa impresión de billetes inundar al país con dinero, otorgaban préstamos sin garantías, otorgaban dádivas, o sea, subsidios a las personas sin ningún tipo de respaldo. El resultado de todo esto fue devastador. Por ejemplo, un pan que costaba 340 penjos, penjos era la moneda de la época en Hungría, un pan que costaba 340 penjos, en septiembre de 1945, estaba eso a 340 penjos, llegó a costar 1.000 millones de millones para julio de 1946. ¿Ok? Básicamente, el dinero perdió todo su valor, ¿sí? El gobierno no le encontraba sentido al cobro de impuestos, ya que pues, no podía realizar obras, las personas ya no iban a trabajar, ¿sí? Imagínense, pues aquí iba a ir a trabajar, ¿sí? El salario de vengado no alcanzaba para nada, ¿sí? Entonces preferían quedarse en la casa y la hambruna obviamente se apoderó de toda la nación. Ese fue uno de los peores casos que tuvo la historia de la humanidad en temas de hiperinflación. En 1946, la producción empezó a recuperarse con un cambio de la moneda. O sea, pasaron de penjos al florín, que es la moneda que actualmente circula en Hungría. ¿Ok? Pero dése cuenta hasta dónde llega el tema de la hiperinflación. En Yugoslavia, que ya no existe, sí, ese fue un país que sufrió una guerra impresionante y se creó Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. O sea, un solo país se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. ¿Ok? Entonces sucede que esto fue en la época de 1992 a 1994. Y todo esto se debió básicamente a que la disolución de la República Socialista de Yugoslavia, que era todo esto, y la separación que llevó a la creación de naciones como Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, todo esto, lo que quedó fue una república inestable, tanto económica como políticamente. O sea, con la Yugoslavia, pues digamos que en esa época fue cuando se cayó la cortina de hierro, Rusia, bueno, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ya dejó de existir, se acabó el socialismo allá, entonces todos los países entraron en pánico, los países que eran socialistas, entre ellos Yugoslavia, y obviamente pasó ese tipo de situaciones. Yugoslavia estuvo expuesta al peor caso de hiperinflación después de Hungría.
¿sí? Llegó a prolongarse por casi 22 meses. Y la tasa de inflación más alta fue del 313 millones por ciento, ¿ok? Y esto básicamente hacía que los productos duplicaran su valor cada 14 días. Los salarios se reducían a razón del 50% diario, al punto que no les alcanzaba ni siquiera para comer. Y la inversión extranjera, obviamente, pues se esfumó y los mercados negros de divisas empezaron a florecer. Mercados negros como los que vemos en Venezuela, en donde el dólar es el que se está transando ya, pero digamos que no es un dólar que vende el banco, eh, se me fue el nombre, el Banco de la Reserva en Venezuela, lo que es el Banco de la República acá. No, ellos no son los que venden los dólares, lo venden en el mercado negro. Y pues ahí digamos que las divisas fluctúan, tienen su propio precio, ¿ok? Entonces son situaciones bien complejas, pero esto, digamos que fue hasta 1994. Hay otro país que está muchísimo peor. Esto es Zimbabue. Mire la carretilla llena de billetes, ¿sí? Esto es desde 1980 hasta hoy. Zimbabue se separó de la Gran Bretaña en 1980 y esto dio paso a una nueva profesión, a los famosos políticos populistas. Por eso es que aquí tenemos que tener mucho cuidado con los que vamos a elegir. O sea, no podemos volver a seguir cometiendo los errores que hemos venido cometiendo. Aquí vienen y nos endulzan los oídos, nos dicen que es que nos vamos a volver una segunda Venezuela, que es que esto solo funciona si arriba está alguien del centro democrático, que ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, hay que ponerle filtro a ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque nos están tratando de sacar y hoy tuve oportunidad de ver un videíto en donde básicamente el Centro Democrático se lava las manos y dice, no, es que si nosotros le dijimos a Duque que no fuera a sacar esa reforma tributaria porque es que eso estaba mal, ¿sí? O sea, ¿cómo el partido de gobierno es tan, no sé cuál sería la palabra, es como tan faltón de decirle al propio eh, presidente que subieron ellos, decirle, no, es que sí, ¿cómo es que va a hacer eso? O sea, le dieron la espalda de una. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado porque eso que pasó en Zimbabue puede pasar acá en Colombia. ¿Por qué? Porque hay políticos populistas. Y eso los hay tanto de izquierda como de derecha. Eso aquí ninguno se salva. Todos están cortados por la misma línea. Es más, a hoy yo diría que está muy difícil tratar de tener un candidato que, que de pronto colme las expectativas que tenemos frente a ver si es que puede llegar a arreglar este platanar en el que estamos sumergidos, ¿ok? Entonces, básicamente en Zimbabue, esta situación llevó a que se creara esa nueva profesión de los políticos populistas. Y estas son personas que hacen lo que sea por mantenerse en el poder, ¿ok? Es difícil medir el grado de hiperinflación en esta nación. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de emitir datos oficiales. Aunque por allá en el año 2008 el punto más alto de inflación fue reportado en 89,7 mil de millones por ciento. ¿Ok? Digamos que es un país, Zimbabue es un país agobiado, pues en primera instancia por el populismo. eh, digamos que un país populista o un gobierno populista, ¿qué hace? Pues empieza a brindar subsidios, ¿sí? Empieza a dar cosas gratis a la población y por supuesto esto agrava aún más la situación, ya que al problema inflacionario se le suma un gran déficit fiscal, que es muy parecido a lo que le pasó a Venezuela, ¿ok? Cuando llegó Chávez, ¿Chávez qué empezó a hacer? A dar subsidios a diestra y siniestra a la población, ¿ok? Al punto en que, pues muchos de ellos ya no tenían necesidad de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el gobierno les daba todo. Entonces, pues yo para qué me voy a ir a lidiar con el genio de un jefe, a que me manden, a que me pongan actividades. Si igual yo aquí me gano la plática suave estando en casa. Entonces, eso genera ese tipo de populismo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Y es lo que les acabo de decir, que
en la medida en que se crea esos subsidios, que todo lo trata de subsidiar el gobierno, él lo que está haciendo es en realidad creando más deuda a nivel país y está agravando el problema inflacionario. Entonces, se le está sumando a ese problema inflacionario un gran déficit fiscal. Desde mediados de los 90, acá en Zimbabue, eh, digamos que el gobierno se dedicó a confiscar industrias, a confiscar granjas que eran manejadas por blancos. ¿Para qué? Para entregárselas a personas, digamos que este es un país africano, la mayor cantidad de su población es de origen negra, y los blancos que tenían sus tierras y las ponían a producir, fueron confiscadas por el gobierno populista de Zimbabue y se la empezó a dar a otras personas que eran más bien como afines al gobierno, ¿sí? Y estas personas, obviamente, por falta de experiencia y conocimiento del negocio, ¿qué hicieron? Pues los llevaron a la quiebra y en su lugar lo que hicieron fue generar una fuerte crisis y aparte una escasez de productos. Por otra parte, digamos que los bancos colapsaron y la máquina de imprimir billetes no se ha detenido. Ha estado imprimiendo billetes desde esa época, desde 1980. Por décadas sus habitantes han visto la carencia de servicios públicos, la escasez de combustible y lo que es peor, la escasez de alimentos. En el año 2018, el gobierno de Zimbabue empezó a crear el rumor que la hiperinflación había desaparecido de Zimbabue. Pero, según cálculos de expertos, para el año 2020, para el año inmediatamente anterior, la inflación se situaba alrededor de el 675%. ¿Ok? Pues uno dirá, bueno, pero es que estando en este monto pues, y la lograron bajar, pues va bien, ¿no? No crea, no es del todo, digamos que esto es una cifra muy exagerada en comparación a las tasas de inflación que están teniendo otro tipo de países en las mismas condiciones que Zimbabue. Mm, pero aquí entonces ya tenemos que entrar a hablar de lo que es Venezuela, desde el 2013 hasta hoy. Con la posesión de Nicolás Maduro, el mismo al que Duque le había pronosticado que a su gobierno le quedaba cuestión de horas, decía, y todavía está ahí. Venezuela ha tenido que lidiar con una hiperinflación de 1.6 millones por ciento y desde el año 2018 el gobierno ha dejado de emitir cifras oficiales al respecto. Sin embargo, digamos que el Banco Central de Venezuela estimó que la inflación entre 2016 y el 2018 se subió a 53.8 millones por ciento. ¿Ok? Durante su último mandato, Hugo Chávez expropió decenas de empresas productivas que luego dejarían de operar, por lo que, digamos que lo mismo que pasó en Zimbabue, la escasez y la hiperinflación provocaron que el salario de los venezolanos cayera a precios irrisorios. Y para subsanar esto, ¿qué hizo el gobierno? Pues se dedicó a entregar subsidios a sus pobladores equivalentes a 1 o 1.5 dólares mensuales. Y esto lo hace básicamente es imprimiendo dinero sin ningún tipo de respaldo. Los servicios públicos en Venezuela obviamente han colapsado. El salario mínimo para el 2020 estuvo entre 1.8 y 2.8 dólares al mes, ¿sí? Y esto obviamente, pues, ¿qué llevó? Pues a provocar un éxodo masivo de venezolanos, llegándose a considerar por la ACNUR como la emigración más grande en la historia de personas en el hemisferio occidental, ¿ok? Y ahora, pues nos debemos hablar de Estados Unidos desde abril de 2020, en plena pandemia, eh, en manos de la Reserva Federal, el agregado monetario nacional pasó de 4 trillones de dólares en marzo de 2020 a 6.7 trillones al cierre del mismo año. En 9 meses se creó más dinero que en el último siglo. Todo esto, obviamente, pues producto de la crisis sanitaria, pero ¿de dónde salió todo ese dinero si no hubo recortes presupuestales, no hubo creación de nuevos impuestos? ¿De dónde lo crearon? Pues todo viene de la misma fuente que alimenta los mayores procesos hiperinflacionarios en el mundo, la impresión de dinero. ¿Ok? Impresión de dinero es ese famoso proceso al cual
los economistas han denominado elegantemente como flexibilización cuantitativa, que palabras más o palabras menos consiste en eh, esta flexibilización cuantitativa, básicamente, consiste en lo siguiente. Hay tres formas de crear dinero. Esto ya se los había comentado en alguna ocasión, pero lo tenemos que volver a tocar. Hay tres formas de crear dinero. La primera es por medio de los bancos centrales. Estos bancos centrales crean el 5% del dinero que circula en una nación, ¿sí? Uno diría, pero ¿cómo así que solamente el 5%? Y el otro 95%, ¿quién lo hace? ¿Quién lo imprime? Si ellos se supone que son los que tienen la imprenta, que son los que tienen el control monetario de la economía del país. Entonces, si ellos solamente imprimen el 5%, ¿quién imprime el otro 95%? Entonces, pues básicamente estos bancos centrales, ¿qué hacen? Le dan la orden a las casas de la moneda que tiene cada país para que impriman dinero previa autorización del gobierno de un país. ¿Ok? Entonces, estos bancos centrales imprimen el 5% del dinero de una nación. Luego vienen nuestros amigos, los bancos comerciales. Entonces, aquí usted encuentra a su Luis Carlos Sarmiento, al dueño de Sudamericana, al dueño de Seguros Bolívar, que son los dueños de los tres conglomerados financieros más grandes del país, Da Vivienda, eh, Bancolombia y Grupo Aval. Y pues básicamente esta gente crea el 80% del dinero que circula en una nación. Y no solamente en Colombia, esto es a nivel mundial. Los bancos comerciales crean el 80% del dinero que circula en un país. ¿Ok? ¿Cómo crean ese dinero? Pues sencillo, lo crean mediante préstamos que utilizamos para comprar casa, para comprar un carro, eh, créditos de consumo, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no es que los bancos tengan una imprenta de billetes. Ellos crean el dinero digitalmente y básicamente, ¿qué hacen? Usan la deuda para introducir su dinero en la economía de un país. Eso es lo que hacen estos bancos, bancos comerciales. Y el otro 15%, porque si los bancos crean el 5, los bancos centrales crean el 5, los bancos comerciales crean el 80, entonces llevamos un 85%, el otro 15% se lo debemos a nuestra nueva amiga, la flexibilización cuantitativa, que es por medio del cual se crea el otro 15% del dinero. ¿Y en qué consiste esa flexibilización cuantitativa? Pues básicamente consiste en la creación masiva de dinero electrónico por parte de los bancos centrales, estos bancos centrales, pero lo hacen sin garantía, ¿ok? Y lo inyecta en una economía que tiene problemas financieros, problemas como los que estamos viviendo de pandemia. Esta es la forma más peligrosa de crear dinero. ¿Por qué? Porque puede salvar una economía o la puede convertir en una economía con hiperinflación, ¿ok? Esta flexibilización cuantitativa consiste básicamente en la emisión de activos por parte de un gobierno. Entonces, por ejemplo, como les decía ahorita, su amigo Trump le dijo del Banco de la Reserva Federal, le dijo, oiga, venga, hermano, estamos en problemas, la economía no está andando bien porque pues obviamente la gente está encerrada, entonces necesito que me imprima, que genere dinero y en cambio de eso, pues yo le voy a dar unos bonos del tesoro, ¿ok? Y usted me los paga, eso sí me toca una tasa irrisoria, una tasa casi del 0%, porque usted entenderá, pues no estamos para pagar mucho interés, pero pues digamos que necesito que en este momento usted me ayude. Entonces, básicamente, mm, este tipo de práctica de la flexibilización cuantitativa la han venido utilizando países como Japón, ¿sí? Eh, digamos que en Japón el balance del Banco Central japonés es es muchísimo más grande, el balance del Banco Central de Japón es más grande que el PIB nacional de Japón. Y es que sucede que ese Banco Central, el Banco Central japonés, es el poseedor de más del 80% de su mercado de valores en Japón y gracias a esta amiga, la flexibilización cuantitativa, lo llevó a convertirse en el mayor accionista de más empresas que cotizan en bolsa. Y eso podría llamarse más o menos, eh,
nacionalización silenciosa, es decir, como lo que hizo Chávez o lo que hizo el populista de Zimbabue, de apropiarse de las empresas, nacionalizarlas, ponerlas en manos de otro tipo de personas que no saben del negocio y la llevan a la quiebra. Obviamente, pues el Banco Central de Japón pues no hizo eso. El Banco Central de Japón, ¿qué hace? Digamos que está abierto a prestarle dinero a diferentes empresas, pero le dice, pero chiqui, a ver, tú necesitas tanto, entonces, ¿qué me vas a dar? ¿Cuántas acciones me vas a dar? Y empresas como Sony, empresas como Toyota, como Nissan, ¿qué hacen? Pues le dicen al Banco Central de Japón, le dicen, no, pues mire, yo le doy tantas acciones y pues usted me presta esa plática porque es que yo necesito salir adelante, necesito seguir mostrándome sólido, ¿sí? Para que el precio de mi acción siga creciendo y yo pueda empezar a salir de esta situación, porque de lo contrario no lo voy a poder conseguir. Entonces, es de esa manera como ese Banco Nacional japonés es casi que el dueño, bueno, posee más del 80% del mercado de valores en Japón y su PIB nacional, su PIB el PIB bueno, digamos que todo lo que posee el Banco Central es muchísimo más grande que el PIB nacional de Japón. Y eso que Japón es una potencia económica, ¿ok? Entonces, básicamente, esa misma flexibilización cuantitativa es la que ha llevado al Banco Central suizo a convertirse en un importante accionista en empresas norteamericanas como Apple, Microsoft, Google, Amazon, entre muchas otras, por un total de 94.000 millones de dólares, y eso fue apenas un dato hasta 2019. ¿Quién sabe qué habrá pasado en el 2020? Pero es más o menos lo que pasa con el Banco Central japonés, que van las empresas y le piden préstamo y en garantía dejan acciones. Lo mismo está haciendo el Banco Central Suizo. Van estas empresas, pero ya no son empresas nacionales, sino multinacionales como Apple, Google, Microsoft, y le dicen, señor Banco Central Suizo, hágame un favor, necesito una platica, no sé si usted me puede prestar. Claro, ¿cómo no? Dígame, ¿cuánto necesita? No necesito tanto. Ok, listo, se le tiene. Entonces, ¿cuántas acciones me va a dejar? Y tienen que endosarle esas acciones. Y es ahí en donde este Banco Central Suizo, pues digamos que se convierte en uno de los mayores accionistas de estas grandes empresas, ¿ok? Ya hemos visto lo que significa esa flexibilización cuantitativa, pero ¿cómo funciona la flexibilización cuantitativa en Estados Unidos? Sucede que a finales de marzo de 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley CARES. Y esta ley básicamente consiste, llamémoslo, en un colosal paquete de estímulos económicos estimado en unos 3.200 trillones de dólares en la escala americana. Es decir, que en la escala de hoy, en la escala nuestra, esos 3.200 trillones equivalen a 3.200 billones de dólares, ¿ok? Y esta ley básicamente consiste en qué? Digamos que otorga unos beneficios por desempleo. Entonces le da beneficio a las personas que perdieron su empleo debido a circunstancias relacionadas con el coronavirus, como por ejemplo por su salud o por el cierre de negocios o escuelas, y tendrán derecho a recibir beneficios con más facilidad. También tendrán derecho a recibir otros $600 adicionales por semana, además de lo que reciben en beneficios estatales por desempleo. Estos beneficios por desempleo relacionados con el coronavirus se podrán recibir durante un máximo de 39 semanas. ¿Ok? Esto básicamente es autorizar a la Reserva Federal, o sea, al Banco de la República de Estados Unidos, darle carta abierta de que imprima dinero, pero no un dinero de forma directa. O sea, que no imprima ese dinero de forma directa. Consiste más bien es en que ese Departamento del Tesoro debe emitir letras o bonos del Estado, que son básicamente títulos valor, es decir, endeudarse la nación, y la Reserva Federal se convierte en el primer tomador, o sea, compra casi el 85% de esos títulos valores. Ahora bien, en este proceso, la Reserva Federal no solo compra títulos del Estado,
También compra titulación de deuda de la banca o valores que se encuentran respaldados por hipotecas y lo hace básicamente para evitar colapsos bancarios como el del 2008. Y a cambio de eso, la Reserva Federal, ¿qué hace? La Reserva Federal imprime dinero, pero no de la forma tradicional, lo hace digitalmente, casi que por arte de magia. La Reserva Federal crea esas grandes cantidades de dinero electrónico y ¿qué hace? Pues lo transfiere directamente a las cuentas maestras de bancos comerciales y de bancos de inversión y este proceso le inyecta liquidez a los bancos y ellos ponen esos recursos vía préstamos y depósitos directos a esas personas que están desempleadas y que eh, o de pronto empresarios que también se están viendo afectados y necesitan recursos. Por su parte, digamos que la Reserva Federal también realizó, digamos que realizó ajustes a su política monetaria. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que se hace a nivel de ajustes de política monetaria es reducir las tasas de interés. ¿Ok? Tasas de interés que fueron ajustadas en marzo de 2020, pasando del 2.25% y del 1.75% pasaron al 1% y al 0.25% respectivamente. Es decir, la tasa de interés que estaba en el 2.25 pasó al 1 y la que estaba en el 1.75 pasó al 0.25. ¿Y esto qué hizo? Pues obviamente facilitó el camino para todas aquellas personas y pequeñas empresas que necesitaban algún tipo de financiación. Todo esto, obviamente, pues digamos que resulta ser un extraño círculo de deuda que quizás no lo tengamos que pagar nosotros, es decir, si estuviéramos en Estados Unidos, pero sí lo tendrían que pagar nuestros hijos y de pronto hasta nuestros nietos. ¿Y cómo lo pagarían? Pues vía ajustes fiscales en el futuro o de pronto vía inflación. Ahora, esto es necesario. eh, esto es un escenario menos probable, pero puede llegar a darse el caso que el gobierno condone parte o el total de la deuda de esas personas que pidieron ese tipo de préstamos. Igual, son el gobierno de la primera potencia económica mundial y los dueños de la primera moneda de reserva, entonces pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces esta ley CARES básicamente generaba ese tipo de beneficio a las personas que habían perdido su empleo. ¿Y cuál era el beneficio? Les daba unos cheques de estímulo, las personas que ganaban $75,000 o menos por año recibían un cheque de $1,200 y los niños recibían $500. ¿Ok? Entonces, pues valía la pena, o sea, uno podía vivir con eso. Para pequeñas empresas, ¿cuál era el estímulo? La ley incluye más de 360,000 millones de dólares que podrán usar las pequeñas empresas para cubrir su nómina y otros gastos. Si una empresa que obtiene uno de estos préstamos federales retiene la mayoría de sus empleados, parte del dinero que le prestaron se convertirá en una subvención que la empresa no tendrá que devolver. Entonces, pues nótese que el beneficio es muy alto, pero el costo de ese dinero, de haber inyectado ese tipo de dinero, va a pasarle factura a nivel de inflación a Estados Unidos. ¿Qué pasó con los hospitales? Esta misma ley CARES decía que el Senado proporcionará al menos $100 millones para ayudar a los establecimientos de atención médica a combatir la pandemia. El dinero se podrá usar para comprar equipos, ventiladores y para contratar personal auxiliar. Pues obviamente con ese panorama que tenía Estados Unidos en donde era el país con el mayor índice de contaminación y aparte de mayor índice de mortandad, pues obviamente eso estaba mandando un mensaje errado del gobierno hacia la población y en plena época electoral. Entonces, dése cuenta lo que podía llegar a pasar. A nivel de préstamos estudiantiles, ¿qué hizo esta ley CARES? Los pagos de los préstamos estudiantiles federales no se tendrán que pagar hasta después del 30 de septiembre. Y estos préstamos no deben ganar intereses durante ese periodo de 6 meses. La ley CARES también incluye otros 500,000 millones que el secretario del Tesoro podría prestar a las grandes corporaciones que se han visto gravemente afectadas por la pandemia
como las aerolíneas y la industria de cruceros. Y se establecerá un fondo de 150.000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales a cubrir sus gastos relacionados con el coronavirus. O sea, esto era todo un paquete de ayudas a la economía, pero con dinero que se había creado vía flexibilización cuantitativa. ¿Ok? Cerca de 2/3 del dinero emitido, o sea, más o menos 3.2 billones de dólares, han ido a parar a los bolsillos de personas que se encuentran confinados por la pandemia. Situación, digamos que es totalmente contraria a lo que ha ocurrido en nuestro país, en donde esos recursos se han desviado completamente. ¿Ok? Mm, que este fue un mensaje. Este señor no me cae nada bien, ¿sí? Es uno de los senadores. Eh, y decía el artículo, los ricos únicos beneficiados de la debacle económica, dicho por David Barguil, senador de la República del Partido Conservador, o sea, del partido de gobierno, porque no es solamente el Centro Democrático, sino también unido con los conservadores. Y básicamente aquí dice que los ricos únicos beneficiados de la debacle económica. A estas alturas de la pandemia por el COVID-19, en Colombia debemos empezar a hacer una reflexión muy importante y prevenir lo que puede pasar. ¿Quiénes van a ser los verdaderos beneficiados de toda esta situación? Si los sectores productivos se van a pique, las empresas se quiebran y las personas se quedan sin empleo, ¿quiénes van a poder comprar estos negocios? ¿Quiénes se van a aprovechar de su posición dominante? La respuesta salta a la vista. Los más ricos de este país son los que se van a apropiar de ese tipo de negocios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente necesita recursos, necesita de pronto, si algo que tenía y ya hoy no me está dando rendimientos, pues yo tengo que deshacerme de eso, ¿sí? Y empezar a mirar de dónde voy a obtener una fuente de ingresos. Entonces, es ahí cuando los ricos del país llegan y le dicen a la población que tiene esa necesidad, bueno, venga, hagamos una cosita, yo le compro el negocio, yo le doy a usted tanto, ellos ponen el precio y usted, pues como es el que tiene la necesidad, tendrá que aceptar eso que le quieran pagar. Eh, Todo esto de lo que hemos hablado, digamos que rompe los esquemas de los economistas más arraigados, quienes consideran que el dinero debe provenir del trabajo, que el dinero debe provenir de la inversión y el ahorro, ¿sí? Y no de la nada, como se está creando vía flexibilización cuantitativa. Pero en una era en donde la deuda de los Estados Unidos asciende a unos 25 trillones de dólares, es decir, traído a moneda latina, sería 25 billones de dólares, hace ver que esa filosofía ya no es aplicable, ¿ok? Mm, Ahora, con todo lo que hemos explicado, ¿por qué no hemos visto hiperinflación en Estados Unidos? Porque la alerta está, ¿sí? Pero no es que ya se haya disparado la inflación y se haya convertido en hiperinflación. Todavía no ocurrió eso en Estados Unidos. Sucede que los gobiernos emplean dos tableros de control para poder monitorear la inflación. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de un temita que es la política fiscal, que es un tablero, y la política monetaria, que es el otro tablero que utilizan los gobiernos para monitorear esa inflación. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con la política fiscal y monetaria eh, hace referencia a lo que es, bueno, digamos que aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la política fiscal y monetaria en primera instancia. ¿Qué es política fiscal? Esta política fiscal, digamos que es la manera más elegante de llamar a los ingresos y gastos del gobierno la renta y el gasto público. A eso es a lo que llamamos política fiscal. Los ingresos y el gasto del gobierno y la renta y el gasto público. Eso es prácticamente política fiscal. Y política monetaria es el ajuste a los tipos de interés en manos de los bancos centrales. ¿Ok? Entonces, cuando un banco central ve que hay mucho circulante en el mercado, dice, mis amores lindos, les voy a subir la tasa de interés a ustedes, señores bancarios.
y les sube la tasa de interés por ahí al 7.5. ¿Y ellos qué hacen? Pues obviamente ellos no van a pagar más, sino que también suben sus tasas de interés de los bancos comerciales. ¿Y eso qué hace? Que pues muchas personas digan, uy, no, este no es momento de endeudarme, entonces yo me quedo quietico y no hago nada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el Banco Central vía política monetaria, tratar de controlar la tasa o los tipos de interés en manos de esos bancos centrales. ¿Ok? La política fiscal y monetaria básicamente incide en cuatro variables específicas que son la oferta de bienes y servicios. ¿Qué es esta oferta de bienes y servicios? Digamos que una economía plenamente activa ofrece más bienes y servicios y esto lo hace, bueno, y esto básicamente hace que los precios bajen, ¿ok? Lo que no sucede en una economía estancada en donde hay muchas empresas cerradas. ¿Y esto qué pasa? ¿O en qué redunda? Pues básicamente en que reduce la oferta y dispara los precios. Y es lo que se conoce como inflación impulsada por costos. Y ese, mis queridos amigos, es el peor tipo de inflación. ¿Por qué es el peor tipo de inflación? Porque es el sinónimo de una economía empobrecida, en donde los consumidores desesperados tienen que gastar una mayor cantidad de su salario en una oferta insuficiente de bienes y servicios esenciales. Pero eso digamos que desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios. Ahora, tenemos también un segundo elemento que son los índices de empleo. Partamos del hecho que un desempleo del 0% es muy dañino para la economía. ¿Por qué es dañino? Y uno dirá, pero ¿cómo así? Si tratan de bajar la tasa de desempleo, porque Alex viene a decir ahorita a las 9:48 de la noche que es que una tasa de desempleo del 0% es mala. Ese man se está durmiendo. Y yo les diré, no, no me estoy durmiendo. Es, eso es muy dañino para la economía. Una tasa de desempleo del 0% es malísimo. ¿Y por qué es malísimo? Porque eso quiere decir que, digamos que si todo el mundo tuviese un empleo formal y ese empleo formal fuera bien remunerado, ¿eso qué hace? Va a representar una barrera de entrada al emprendimiento. ¿Ok? ¿Por qué va a representar esa barrera? Porque digamos que la barrera se crea debido a que cualquiera que desee emprender un negocio va a ver imposible pagar salarios más altos de los que las empresas plenamente establecidas están hoy pagando. ¿Ok? Es decir, las empresas tendrían que luchar entre ellas para, entre comillas, robarse el personal de otras empresas y tendría que hacer uso de unos, qué sé yo, paquetes prestacionales más atractivos, de unos salarios, digamos que los salarios se harían extremadamente altos solo por la falta de oferta en el mercado laboral y sería un alto costo que habría que trasladar a los productos y aquí, en ese punto de los índices de desempleo, cuando el desempleo está en el 0%, ese resultado se llama inflación no acelerada por desempleo. ¿Ok? Actualmente, en Estados Unidos, desde el mes de marzo de 2020, hay cifras de desempleo récord, lo que tiene un efecto deflacionista en la economía. Hoy en día las personas están dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo que les ofrezcan, ¿ok? Incluso en modalidades pagadas muy por debajo del estándar. ¿Y esto qué pasa? ¿O esto en qué repercute? En que al no haber los mismos niveles de ingreso, pues no se tienen recursos para gastar como en tiempos normales. Y obviamente, ¿qué pasa? Que eso afecta el consumo de bienes y servicios. Ahora, para, digamos que con el ánimo de poder contraatacar esos flagelos, buena parte del comercio se ve obligado a lanzar ofertas de productos, descuentos y rebajas para poder incentivar el poco consumo y eso es otra fuerza que contiene la inflación. Entonces, digamos que, y eso no es solamente de Estados Unidos, eso lo estamos viendo acá en Colombia, ¿sí? O digamos que uno recibe constantemente correos en donde le dicen, rebajamos nuestros precios en las tiendas de ropa en un 50% y uno entra como loco, venga, pero ¿y cómo así que al 50%? Y cuando usted se cae en cuenta y dice, miércoles, no, pero es que no puedo comprar eso porque es que, uy, mi chica, claro, estoy recibiendo un subsidio del gobierno
ese subsidio, no me puedo dar el lujo de ir a comprar el celular que quiero ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que ese dinero más bien lo necesite para hacer mercado, para pagar el arriendo, para pagar algún otro tipo de servicio que necesite. Y pues básicamente la gente que lo que hace se contiene, evita caer en ese tipo de gastos que de pronto pueden ser innecesarios. El tercer aspecto que tiene que ver con la política fiscal y monetaria es la famosa oferta monetaria. La oferta monetaria se ha disparado a hechos sin precedentes. Más dinero en manos de una población en una economía estancada es la causa de este fenómeno económico conocido como la estanflación. ¿Qué es esa estanflación? Es la inflación, pero acompañada con caída del PIB. ¿Ok? Y esto básicamente es una situación que no se ha desatado todavía en Estados Unidos. ¿Por qué? No se ha desatado gracias a la cuarta variable. ¿Y la cuarta variable cuál es? Velocidad del dinero o velocidad de la transferencia del dinero. Y este punto, digamos que esa velocidad de la transferencia del dinero es una medida que los economistas utilizan para mostrar la rapidez con que el dinero cambia de mano en mano. Pero hoy tenemos una población con altos niveles de desconfianza e incertidumbre en su futuro profesional, ganando y gastando menos dinero, por lo que la velocidad de transferencia del dinero ha disminuido significativamente. Las personas, debido a la pandemia y su incertidumbre, pues digamos que piensan mucho en qué gastar el poco dinero que reciben. Y dinero que obviamente pues viene vía ayuda económica que da el gobierno. Y están aplazando, digamos, esas gratificaciones momentáneas, como disfrutar de una pizza, irse de vacaciones, ¿sí? Cambiar de celular cada 3 meses. Y esto básicamente se traduce en otra enorme fuerza contra la inflación. Entonces, digamos que gracias a estos cuatro factores, no se ha disparado la hiperinflación. Bueno, no se ha disparado la inflación y no se ha convertido en hiperinflación gracias a estos cuatro elementos, que obviamente están controlados por la política fiscal y la política monetaria. ¿Ok? Ahora, hay otros dos componentes que debemos revisar. Eh, el primero de ellos es la métrica del IPC. Esta métrica, ¿qué hace? Esta métrica toma en cuenta rubros de consumo básicos y en lo que las personas están gastando o invirtiendo su dinero en sectores no amparados por el índice de precios al consumidor. No en vano, tenemos fenómenos como la burbuja del mercado de valores y el llamado rally del Bitcoin, por lo que digamos que la inflación se está trasladando a esos sectores, ¿ok? A la burbuja del mercado de valores y se está trasladando también al mercado del Bitcoin, ¿ok? Mm, y los sectores específicamente cubiertos por ese IPC, por ese índice de precios al consumidor, las fuerzas alcistas y las bajistas se han mantenido, llamémoslo, en un frágil equilibrio, ¿ok? Pero hay un segundo componente que se denomina, ay, esto no me anda, segundo componente que se denomina la confianza en el sistema. Digamos que el dólar en Estados Unidos ha sido y seguirá siendo la primer moneda de reserva en el mundo. Buena parte de las naciones tienen su reserva en dólares, con excepción obviamente de China y de Rusia. ¿Y por qué tienen su reserva en dólares? Porque por allá en 1971 su amigo Richard Nixon, que ha sido el único, bueno, ha sido uno de los presidentes que han destituido, le dio por cambiar eh, el método que respalda la impresión de dinero. Y sucede que si usted era un país y tenía necesidad de imprimir dinero, usted podía imprimir dinero con base en la reserva de oro que tenía. ¿Ok? Pero este señor Richard Nixon se le ocurrió la grandiosa idea de decir, no, quitemos ese temita del oro, los países, más bien cambiémosles ese tema del oro y que ellos, según las reservas de dólares que tengan, en esa medida pueden llegar a imprimir su moneda local. ¿Ok? Entonces, pues obviamente esto cambia el panorama porque, pues digamos que es más fácil tener dólares que tener oro y de esa forma, pues los países van a tener más posibilidad de imprimir dinero
porque pues ya ven que les quitaron esa talanquera que les creaba el indicador del oro. Entonces, básicamente, y esto pues digo, son esos aspectos que han hecho que hoy, a pesar del pánico que hay por temas de inflación y de hiperinflación en Estados Unidos, aún no se ha disparado por estos factores que hemos visto, ¿ok? El expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos declaró años atrás que, y esto puede sonar irónico, pero fue lo que él dijo, Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga. ¿Por qué? Porque siempre va a poder imprimir dinero para hacer eso, para poder cubrir esas deudas. Así que cero probabilidad de incumplimiento. Eso lo decía un expresidente de la Reserva Federal, es decir, casi que un expresidente del Banco de la República. Pero sucede que no todos los países pueden hacer eso, sobre todo aquellos que carezcan de la confianza internacional suficiente y quienes respalden sus reservas con moneda extranjera. Ningún otro país puede endeudarse como Estados Unidos. Eh, y digamos que los títulos del Tesoro que emite el gobierno de Estados Unidos son siempre demandados en todo el mundo. Lo más ilógico es que están respaldados por la fe y el crédito pleno del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿por cuánto tiempo gozará Estados Unidos de eso? Esa sería la pregunta. Pues digamos que este tema del endeudamiento de los países es algo que estamos viviendo nosotros acá en Colombia. El hecho de estar viviendo los problemas que tenemos, eh, el déficit fiscal que se tiene, casi del orden de el 7% del PIB nacional, mm, seguido de la deuda pública que sigue creciendo. Eso pues ha hecho que las calificadoras de riesgo digan que Colombia es un país no confiable. Y ese indicador pues básicamente se traduce en que inversionistas extranjeros van a revisar la lista de países negros, de países en esa lista negra, y va a decir, y ahí va a encontrar a Colombia y va a decir, uy, no, Colombia, no puedo meter mi dinerito allá, ¿ok? Pues digamos que todas estas variables o esas políticas que hemos hablado hoy, puede ser que hoy en día Estados Unidos tenga controlada su inflación y su hiperinflación. Y esto pues de una u otra manera no ha impactado en Latinoamérica, porque ustedes saben que si Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da una pulmonía, una COVID pulmonía. Entonces, pues digamos que eso termina afectando muchísimo a los países. Todavía no se ha disparado, pero se espera que por ahí en unos 4, 5 o 6 meses se pueda llegar a disparar si es que Estados Unidos no interviene en su economía. ¿Ok? Entonces van a tener que empezar a crear una serie de políticas, empezar a subir las tasas de interés para que las personas no tengan acceso tan fácil al crédito y entre más dinero prestan los bancos, pues más circulante hay y eso hace que se creen esos efectos de inflación. Todas estas políticas que ha sacado Estados Unidos nos van a pasar factura en un mediano o en un largo plazo. ¿Por qué? Porque la economía no, digamos que la economía no puede soportar la creación de dinero de la nada. Y eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos y muchos gobiernos en el mundo. Entonces, pues digamos que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay que estar muy pendientes de cualquier tipo de inversión que se quiera hacer en moneda extranjera, específicamente en el dólar, porque eso puede tener consecuencias en un mediano o en un largo plazo. Obviamente, si es que Estados Unidos no hace nada frente a este escenario un poco lúgubre que estamos percibiendo, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, profe. Ok, perfecto. No, Eh, señor, gracias. no, listo. Sí, quería tocar este tema porque pues es un tema relevante, es un tema que es de mucha actualidad y pues digamos que directamente golpea a los mercados financieros. Esta situación está desestimulando la inversión de los países o la inversión
valga la redundancia, de inversionistas en acciones en Estados Unidos. Entonces el mercado se está resintiendo y esto está derivando en otro tipo de problemas económicos. Entonces, pues nada, quería era comentarles esto, agradecerles por la asistencia y pues nada, nos vemos en 8 días. Recuerden que mañana queda habilitado el examen, por ahí tipo 10, 11 de la mañana queda habilitado el examen y va a estar habilitado hasta el domingo a las 11:59 de la noche para que lo puedan contestar. Es un examen de 10 preguntas, es muy práctico, no es nada del otro mundo, así que no es para desesperarse, pero sí es bueno que le echen una revisadita a las sesiones sincrónicas que hemos hecho, como para que las estudien. Y pues nada, les deseo lo mejor y no olviden que el domingo es la entrega del taller. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Nos vemos en 8 días y quedo atento a sus comentarios. Profe, ¿de Dime. pronto hay alguna posibilidad de que la entrega del domingo se pueda ampliar hasta el lunes, que es festivo? ¿Del taller? Sí, señor, es que como ahí tenemos dos temas, ¿no? Pues el mapa conceptual y tenemos el ensayo. Entonces, ¿qué tan factible es, profe? Ok, listo, sí, entonces si quieren, sí, hasta el lunes me lo pueden entregar entonces. Listo, profe, pero entonces no hay problema con la plataforma, que de pronto aparezca que se ha hecho la entrega tarde o algo así. Ay, hijo de mi chica, sí. Profe, Sí, sí, que, sí. venga, qué pena, que ese trabajo no lo podemos hacer en grupo. No, pero no Está es tan tampoco largo. tan largo. Ah, ¿Cómo, perdón? sí, profe, está larguito. No, no, y a estas alturas que van a armar grupos, ¿cómo? Pues no sé, o sea, el que quiera hacerlo en grupo, pues hágalo, pero sí, no sé, no estoy convencido de que eso amerite de realizarlo en grupo. Pero pues si ustedes lo quieren hacer en grupo, háganlo. ¿Listo? Pero entonces no les doy plazo hasta el lunes, sino me lo entregan el domingo. Oh my God. Unas por otras. Ay, no, profe, no, hasta el No, lunes. o sea, yo realmente lo digo, profe, porque, o sea, sí sé que tenemos el tiempo para realizar las actividades, pero personalmente a mí me queda como el fin de semana para trabajar, pues, como dice el dicho, con los 5 sentidos. Entonces, en vista, pues, de que hay un festivo, pues, como que nos dé el tiempito, pues, para todo. No sé qué tan factible sea. Es que el problema básicamente radica en que yo tengo que entregar notas el miércoles, ¿sí? Entonces, yo aspiro calificar el lunes, que es festivo, que no tengo otras actividades, pues puedo calificar todo el día y ahí digamos que ustedes quedarían atrasados porque hasta el lunes me harían la entrega. Pero escojan, o lo entregan el lunes o lo hacen en parejas, pero no las dos. Y Claudia, hágale en parejas. No rinde más el trabajo. Una hacemos, por ejemplo, yo ya llevo muy adelantado el mapa conceptual, pero me falta lo otro. Entonces, el ensayo, también si los ensayos me da más duro. No, la verdad, bueno, voy a mirar a ver, profe, porque pues a mí la verdad sí me conviene como más trabajar, o sea, tener más tiempito para hacer las cosas, pero pues vamos a ver Profe, entonces. pero entonces en ese caso, las personas que quieran trabajar en pareja, pues que lo entreguen el domingo y los que vamos a trabajar individual, pues podríamos tener la posibilidad de entregarlo el lunes. No, mis amores, eso se me vuelve una recocha y yo después no sé quién es quién y ahí me pego en las super enredadas. Tomen la decisión de una vez. Si lo hacen en grupo o les prolongo el plazo hasta el lunes. Yo sí prefiero el plazo hasta el lunes. Yo también, profe. Yo también, profe. Entonces, aprobado, plazo hasta el lunes. Y Listo, todos me hacen profe, el gracias. trabajo de forma individual. Gracias, profe. ¿Ok? Qué Listo, pena. profe, ¿Y gracias. el examen el Gracias. domingo hasta qué hora está disponible? 11:59 de la noche. Bueno, señor. Listo. Gracias. Bueno, pues que estén bien. Hasta Profe. luego. Muy amable. Hasta luego, Bueno, profe, profe, gracias. muchas Chao, que estén Hasta bien. luego, gracias.